Thank you very much, Miss. Hoy, sábado, tenemos la clase en la Academia APU del Distrito del Agustino, el curso de razonamiento verbal, ciclo anual San Marcos. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Avanzamos. Queridos alumnos, bienvenidos a la clase 34ª. Tema de hoy, temas de texto de examen de admisión. ¿A qué universidad pertenecerá este texto? Bien. San Marquitos. San Marquitos. Bueno, nos dan una infografía en la cual nos hablan sobre la maternidad juvenil. Dice, índice de peligros para la niñez en el año 2017. 14 de cada 100 adolescentes son madres. 14 de cada 100. Muy temprano empiezan, ¿eh? Muy temprano. Esos adolescentes están entre 15 y 19 años. Todavía no han vivido la vida y ya tienen hijos. Bien, mucho peor es la situación que enfrentan las niñas y adolescentes que nacieron en la selva y no han terminado la primaria. En estos casos, cifras aumentan entre 35 y 38 de cada 100. Si a nivel nacional son menores, 14 nada más, duplican, porque 35 es más más del doble, ¿no? Y 38 inclusive, ¿no? De cada 100. Que no han terminado los estudios, sin embargo ya tienen hijos, ¿no? O sea, el caso de la selva es un caso más dramático, ¿no? ¿Y por qué? Porque deben haber terminado un desarrollo, ¿no? Y no lo han hecho, no han terminado el desarrollo natural, ¿no? Bien, madres de niñas de 14 años, mira, ve, en Cajamarca 110, en Loreto 22, Cajamarca gana. Pero mira, ve, en La Libertad hay 97 y en San Martín hay 133. Lo que puede ser más grave es en Lima, que son 267. Pero a favor de Lima, ¿qué podríamos decir? Que Lima tiene una población sumamente mayor que San Martín, que La Libertad, que Cajamarca. Hay que ver, ¿cuánto es la población de Cajamarca? Creo que no llegan ni a la cuarta parte de Lima. Entonces, es como si multiplicáramos San Martín de 133 por 4, ¿no? Sería 460 y tantos. O sea que Lima no es mucho tampoco. Bueno, de ahí podríamos decir que como la cultura está más centralizada en Lima, parece que también es parte de la cultura, ¿no? Quizá en la selva no conocen, por ejemplo, por cultura, los anticonceptivos, ¿no? Las formas de cuidarse, ¿no? Y en Lima sí, porque eso tampoco garantiza que la actividad sexual de los jóvenes en Lima se dé menos, ¿no? Eso no dice así tampoco, ¿no? Entonces hay que leer bien este infograma, ¿no? Hay que verlo bien, hay que leerlo bien. Porque aparentemente, ¿no? De frente decimos, oye, mira, ve, Lima tiene 267, le ganó a todo el mundo. No, tampoco es así, ¿no? ¿Y por qué? Porque si nosotros vemos la población, en comparación a la población, vemos el porcentaje, ¿no? Ya, y otra cosa más, ¿no? Que también tiene que ver con las personas que se cuidan. ¿Qué pasa si en San Martín la enseñanza sobre la anticoncepción es menor? No hay, por decir. Y aparte también la parte cultural. Por ejemplo, la parte cultural en Lima se tiene la idea que las personas deben casarse más o menos de 25 para arriba. Pero en las zonas de la selva tienen otra idea. Lo que pasa en la selva es que las personas de 10 años, 12 años ya están pensando en matrimonio. 14 ya están casándose ya. Entonces hay que ver esos factores también, ¿no? Bien, que no están acá, lógicamente, pero para leer y entender mejor hay que tener esos parámetros bien establecidos. Bien, dice, bueno, hasta acá, por las cifras, gana Lima.
Y el último sería Loreto, ¿no? 22. 11.272 adolescentes peruanas menores de 15 años fueron madres entre el 2013 y 2015, ¿no? Fuente, salven a los niños, ¿no? La fuente es de una institución norteamericana, por lo visto. Bien, acá tenemos, a ver. En el Perú, 14 de cada 100 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas, o sea, están a punto de ser madres, ¿no? Según revela el informe En deuda con la niñez de Salve a los niños. Para María Teresa Mosquera, gerente binacional de esta institución, la ausencia de difusión de la normatividad y la falta de implementación presupuestal impiden realizar mayores acciones en los derechos de los niños y adolescentes. Ya. Entonces, miren, la gerente María Teresa argumenta, ¿no?, que hay una ausencia de difusión de la normatividad, o sea, de las normas, las leyes, ¿no? Y también dice que hay falta de presupuesto. ¿Para qué? Para defender los derechos de los niños y los adolescentes. Bueno, podría ser. Otro punto es el tabú de la sexualidad. Muchos padres aún no conversan del tema en sus hogares. No conversan del tema en sus hogares. Y es cierto, porque los mismos padres no saben qué decir y olvidan que los jóvenes pueden tener acceso a él, o sea, a la actividad sexual, por diferentes vías, siendo la más... no, no es eso, sino cómo aprenden, ¿no? Si, pueden aprender de diferentes vías, ¿no? Yo calculo que es por los amigos, hoy en día que está en boga la internet, siendo la más frecuente en la actualidad la internet. O sea, ¿cómo aprenden los niños sobre los temas sexuales, etcétera, etcétera? Sobre también cómo cuidarse, ¿no? Mediante la internet. De repente, a veces hay informaciones en la cual enseñan, pero a la vez también los invitan, ¿no?, a ir a su local, y en su local las pueden utilizar como, ¿cómo se llama eso? Venta de blancas, algo así, ¿no? Comercio de blancas, o sea, prostitución. Eso pasa, como jugando nada más, las llevan a prostituir. No sé si ustedes han escuchado de esas empresas que promueven viajes entre jóvenes, ¿ah? Los llevan a viajes, y como hay jovencitos, el que quiere anotarse para ese viaje también va, ¿no? Y se encuentra con esos jovencitos. Y en esa relación entra pues la prostitución. Claro que ellas mismas no se dan cuenta que están dentro de la prostitución porque las llevan a viajar y salen contentas, ¿no? Uy, viajé a tal lugar, me liberé, ¿no? Y les hacen un tratamiento psicológico, ¿no? Sí, un tratamiento psicológico digamos, de sentirse más seguros, pero a la vez ceder más la parte sexual, ¿no? Entonces, mucho cuidadito con esas invitaciones a viajes gratuitos, ¿no? Que gratuitos no, porque después consiguen algo de la persona, ¿no? Bueno, por eso es que hay algunos que muestran sus páginas de Face, que van viajando acá, van viajando allá, que se dan la gran vida, ¿no? Lo muestra. Entonces, ¿y a quién no le va a traer eso, no? Oye, mira, voy a viajar, voy a tener plata, me van a pagar por viajar, dice, ¿no? Hasta eso llegan, ¿ah? Pero en el fondo terminan siendo prostitutas. Bien, brindar información acerca de los mitos sexuales, de los métodos anticonceptivos y de las enfermedades venéreas permitirá al adolescente tomar mejores decisiones. Bueno, aquí está argumentando la señora Mosquera que es porque no saben cómo cuidarse, ¿no? Cómo utilizar los anticonceptivos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque al final son ellos quienes actúan, indica Mosquera. En las escuelas de inicial, los profesores enseñan que existen partes del cuerpo que no deben ser tocadas por nadie. Bien, hasta ahí está bien, ¿no?
mediante dibujos o canciones. Ellos intentan que eso perdure en la memoria de los pequeños de 4 a 5 años, y es que el colegio es el segundo hogar o lugar de socialización. Por eso es importante el papel que juegan los maestros al enseñar educación sexual en las aulas, ya que la información brindada debe estar de acuerdo con la edad. Claro, pues al niño no le vas a enseñar anticonceptivos, ¿no? Es bastante hacerles conocer que no deben dejar que se toque su cuerpo, ¿no? Bien. Entonces debo implicar que también puede incluir las violaciones, ¿ah? Cosa que no está mencionado acá, las violaciones también. Y por si acaso, les agrego lo siguiente que no está en el texto, pero hay que entenderlo, que un buen porcentaje de violaciones no son violaciones de personas que desconocen las víctimas, no, son personas de suma confianza. O sea, en otras palabras, se pasan de la confianza. Entonces, mucho cuidado cuando se está solo con una persona que puede causarle un daño, ¿no? Por más que le digan, ¿no? Bueno, pero ella consintió. Por decir, pueden decir eso, ¿no? Pero eso de que consintió puede ser producto también de una seducción. La seducción también es una figura legal, por si acaso, en la cual es mediante un convencimiento. Por ejemplo, le puede prometer matrimonio. Hasta ahí sería de repente dudoso, ¿no? Porque también le puede aceptar el matrimonio. Pero la otra también sería, pues, que le puede prometer dinero, viajes, le puede prometer un pollito a la brasa, ¿no? Etcétera. Entonces, son cositas así que son parte de la seducción. Bien. Eh, pero la metodología que emplean no es la adecuada. Dice. María Teresa Mosquera indica que muchas veces el contenido está dentro del currículo proporcionado a los profesores. O sea, ya el profesor recibe el material, no lo va a crear, lo va a aplicar nada más. Pero la metodología que emplean no es la adecuada, menciona, ¿no? Esta situación trae como consecuencia que los adolescentes no incorporen esa información a su estilo de vida, ¿no? De repente no le dan como que es una enseñanza categórica, de repente, ¿no? De repente no le dan ese sentido. Simplemente lo escuchan como que, bueno, es parte de una historia, de una novela, de un cuento, ¿no? El hablar de esos temas. O sea, no encarnan la información los estudiantes. Ahí sería, pues, que la metodología empleada no es la adecuada, ¿no? Eso hay que entenderlo. ¿Qué más? Pregunta, ¿cuál es el tema central del texto? O sea, ¿qué es lo que quiere transmitir el autor principalmente? Por ejemplo, si yo pongo la A, dice el embarazo no planificado en Lima. Un momentito. Y otras regiones. Pero hay personas de mayor edad que pueden no haber planificado tampoco. Aquí se ciñe en la edad de los jóvenes. Entonces la A es para todos, no solamente para los jóvenes. Por eso que la A no puede ser. La B dice la desinformación sexual en las adolescentes peruanas. Podría ser. La C dice las cifras de embarazo adolescente y juvenil en el país. No. La D, la problemática del embarazo adolescente en el Perú, también puede ser. Entonces, entre la B y la D, una de ellas es mejor, porque las dos son correctas, ¿ah? Pero ¿no crees tú que la B puede estar incluida en la D? Porque es parte de la problemática, la desinformación. Y la desinformación no es la única, no es la única, ¿no? Entonces la respuesta sería, como dicen en el chat, la D. Muy bien. En el segundo párrafo, la frase en negrita alude a. Segundo párrafo. La frase en negrita, ¿cómo es eso? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está la frase en negrita? Ah, ya. Madres niñas de 14 años. 2015. Índices de peligro para la niñez. Eso está en negrita, ¿no? No hay más negrita. Segundo párrafo. Oh.
Ya no es el infograma. Es acá. Según revela en deuda con la niñez. No está la parte negrita. Ah, ya. Acá dice porque al final son ellos quienes actúan. Porque al final son ellos los que actúan. Entonces sería... ya, está. A la decisión de los adolescentes de mantener o no relaciones sexuales. Ellos deciden al final. Entonces, para que aprendan a decidir es que le están enseñando, ¿no? Para que aprendan a decidir. De acuerdo con la información proporcionada en el texto, es incompatible. Cuando te preguntan incompatible, no es que la oración no está en el texto, ¿ah? Eso no es incompatibilidad. Incompatibilidad es cuando la oración, dentro de las alternativas, una de ellas dice algo que niega o contradice una idea del texto. Eso es incompatibilidad. Por ejemplo, a ver, el embarazo adolescente en algunas zonas se incrementa por la escasa accesibilidad de la educación. Eso es compatible. La violación es la única causa porque las adolescentes están expuestas a embarazos no deseados. Bueno, consideramos que si fuera la violación nada más, entonces, ¿para qué se le va a enseñar educación? No tendría sentido. Se le enseña educación porque algunos toman malas decisiones. Ya, entonces, bien claro está que la violación es la única causa por los adolescentes. También es la mala información, ¿no? De los niños, ¿no? De las niñas. Por lo tanto, la B parece que es la incompatible, ¿no? La región de Lima presenta la cifra más elevada de embarazo entre los años. Eso sí también, ¿no? Es la sexta en el texto. La desinformación sobre métodos anticonceptivos es un hecho en la población. Esto sí, también menciona que hay una desinformación, al contrario, ¿no? Dice, hay desinformación, dice, ¿no? Entonces la respuesta sería la B, porque no es verdad que los embarazos de los adolescentes son siempre producto de la violación. También es que toman malas decisiones, ¿no? Claro, toman malas decisiones al aceptar una relación sexual en una temprana edad. Y otra más, otra información, es la falta de información de cómo deben protegerse. Y no solamente para los adolescentes, ¿no es cierto? Porque también hay adultos que como no saben protegerse, también van a tener hijos no planificados, ¿no? Ya, pregunta 4. De la información proporcionada en el gráfico sobre adolescentes de nivel primario, ¿qué se infiere? De la información en el gráfico, adolescente de nivel primario. A ver, ¿dónde está el nivel primario? Acá está. Dice, mucho peor en la selva. No han terminado la primaria. Por eso es que aumentan los casos de, mejor dicho, no han terminado la primaria, sin embargo ya tienen hijos. Son 35 a 38 de cada 100. Eso está acá. Acá dice primaria. A ver. Ya, bueno, ese es el caso de primaria. Ya, continuamos, ¿ya? Entonces, de la información, el gráfico adolescente a nivel primario se infiere qué cosa. A los docentes de las regiones de la Libertad y Ucayali hacen bien su trabajo. No, no se puede afirmar eso, ¿no? El número de niñas embarazadas puede incrementarse en el año en curso, puede ser. La organización Salve a los Niños ha recogido información de todo el Perú, puede ser. Va a las B y las C hasta ahora. La desinformación sobre los métodos es un riesgo para todos, no, eso ya es muy general. Entre la B y la C está la respuesta. Bueno, más concordante con el tema, que es el embarazo, es la B. El embarazo no deseado. El embarazo prematuro, ya vamos a llamarle, ¿ah? La B.
si los docentes, o sea, los profesores, emplearan una metodología adecuada, porque en el texto se acusa que el docente le han dado los datos, el material, todo, pero no aplica el método adecuado. Eso es lo que han dicho bien claro, ¿no? Entonces, si los docentes emplearan una metodología adecuada para abordar ciertos contenidos, entonces, ¿qué pasaría? Probablemente el número de embarazos adolescentes disminuiría, pues puede ser. Los problemas de los adolescentes desaparecerían en su totalidad. ¿En su totalidad? No, porque te pueden enseñar algo, tú puedes entenderlo, puedes aprenderlo, pero bueno, que no lo apliques, podría ser, ¿no? Y la C dice, seguramente recibirían apoyo incondicional de los padres de familia. Tampoco, porque a veces ni el padre de familia toma en cuenta, ¿no? La última, la organización Salve a los Niños, habría presentado más datos. Tampoco. Entre A y B, uno de ellos es mejor. Entre A y B nada más, ¿ah? Entre A y B, a ver, entre A y B. Bueno, me parece que debe ser la B, ¿sabes por qué? Porque ahí dice, mira, probablemente el número de embarazos disminuiría. Yo pienso que no es probable. Disminuye, disminuye, ¿no? Pero el otro también dice, los problemas de los adolescentes aparecerían en su totalidad. Buen método, totalidad. Mm. Los dos tienen un pie para cojear, ¿ah? Ya. La respuesta es la A. ¿Por qué? Porque aquí está hablando del tema, embarazo adolescente. Pero aquí, si bien dice los problemas de los adolescentes, pero el problema del adolescente acaso solamente es el embarazo. Entonces la A gana, la 5A. Ojo, que los dos tienen un pie cojo, porque acá dice probablemente el número de embarazos adolescentes disminuiría. Yo diría que no es probablemente, yo diría que de todas maneras va a disminuir. Ya, entonces ahí cojea de un pie. En la B dice los problemas de los adolescentes desaparecerían en su totalidad. Pero al decir eso, eh, todos los problemas de los adolescentes está influido en ese contenido. Creo que no, ¿no? Entonces la A ganaría. Que más se acerca al tema, ¿no? Ya, ¿qué tenemos acá? Hay color, miren, hay colores. Azul, celeste, más azul marino, etcétera. Y aquí está la lectura. Mira, acá está, acá abajo. Ahí está, mira. Cuando hay cero uso de plástico, ya, está blanco. Cuando hay más uso digamos, de plástico, residuos plásticos mal administrados, en toneladas. Hay mayor tonelada de plásticos mal administrados. O sea, en la parte azul, en la parte final, están más millones de toneladas. Aquí hay 0 toneladas. Así sería la lectura de esta imagen. Entonces, estamos en América, Brasil gana, Estados Unidos gana, ¿no? Que son los países más grandes, ¿no? Ya, ahora, en esta zona es Europa. ¿Qué país era este? No menciona, ¿no? Bueno, ya. La cosa es que hay, que no es en América el residuo de plástico mal administrado. Los residuos plásticos mal administrados no están en América. En la Antártida menos, ¿no? Esto es la Antártida. Australia, si no me equivoco. Acá esta zona. ¿Qué país será? Bueno. Pregunta. No, el texto continúa. Dice, la vida marina se enfrenta a un daño irreparable por millones de toneladas de desechos.
Ah, es China, dice, ¿no? Ah, ya, muy bien. Ya. La vida marina se enfrenta a un daño irreparable por millones de toneladas en desechos plásticos que terminan en los océanos. Cada advirtió a Naciones Unidas. Pero ¿cómo es que sucede esto? ¿Cuál es el sitio que está en mayor riesgo y qué daño hace el plástico realmente? Una de las grandes ventajas de los muchos tipos de plásticos es que están diseñados. Mira, este es el problema. Duran mucho tiempo los plásticos, o sea, para ser desintegrados. O sea, el problema es ese, ¿no? Hay muchos productos, ya está bien, pero ¿por qué más hablan del residuo plástico, ¿no? ¿Y por qué no hablan, por ejemplo, del residuo de papel, que también es mayoritario? La razón es que el plástico dura mucho en desintegrarse. Por eso es que la mayoría está tratando de hacer envolturas que se parezcan al plástico, que cumplan la función del plástico, bolsas, ¿no? Pero que sean de un material degradable con mayor rapidez, ¿no? Bueno, por ello, de casi todo el plástico que se ha creado, todavía existen unos 6.300 millones de toneladas, que son residuos, y el 79 de ellos se encuentran en vertederos o en el entorno natural. ¿Cuáles son los vertederos? Son conductos donde se bota todos los residuos, la basura en otras palabras. ¿Y sabes dónde botan la basura? Al mar. Hay inmensas cloacas, ¿no? Para botar el desperdicio de la humanidad hacia el mar. A veces botan también comida en descomposición. Y por eso es que hay bastantes peces que se ponen en ese lugar, ¿no? Hay peces ya conocidos. A ver, es tarea para ustedes averiguar qué peces les gusta estar en los vertederos o en la zona donde está la basura, ¿no? Que va hacia el mar. Ese es el trabajo para ustedes, ¿eh? O en el entorno natural, dice. Bueno, en el 2010, los científicos del Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológico de los Estados Unidos y la Universidad de Georgia en Grecia estimaron la cifra de plásticos desechados en 8 millones de toneladas y que para el 2015 aumentaría a 9.1, o sea, 1 millón más y un décimo, ¿no? El mismo estudio publicado en la revista Science en 2015 encuestó alrededor de 120 países costeros que inciden en el aumento de residuos plásticos. Descubrió que 13 de los 20 contaminadores más importantes son naciones asiáticas. Estados Unidos se ubicó entre los primeros 20 y es una de las naciones con mayor tasa de desperdicio por persona. Así, ¿no? Interesante, ¿no? Los culpables son los chinos. Interesante, ¿ah? Interesante. ¿Y quién dio esta información? ¿Quién dio esta información? Hay que ver también cuál es la fuente, ¿no? Porque no sé si lo dirá al final. La basura plástica se acumula en áreas del océano, donde los vientos crean corrientes circulares, conocidas como giros que absorben cualquier residuo flotante. Los 5 giros señalados en el gráfico tienen las concentraciones más altas de basura plástica comparada con otros sectores de los océanos. Estos están formados por pequeños fragmentos de plásticos que parecen colgar suspendidos debajo de la superficie, un fenómeno descrito como sopa de plástico. Además de tardarse cientos de años en biodegradarse, ahí está el problema, las bolsas de plásticos no son diferenciadas, no se pueden diferenciar de las algas. Sí, porque en verdad una alga se parece, ¿no? Al plástico, hasta que lo muerdes. Recién ahí te das cuenta que no es plástico, pero parece incluso como las tortugas que le incluyen en su dieta. O sea, que una tortuga coma plástico ya está comiendo veneno para su organismo, ¿no? El propósito central del texto es, a ver, destacar el efecto destructivo de los plásticos en los océanos, puede ser. Incentivar la conciencia ecológica en los lectores en el mundo,
mejor. También, informar sobre el envenenamiento de las tortugas. No, no se han ceñido a un solo animal, ¿no? Sino a la humanidad en sí, ¿no? La D dice reflexionar sobre los residuos contaminantes en los océanos. Reflexionar. El propósito es que reflexionen. No. Sería la A o la B. Entre los dos nada más. Bueno, el tema es plásticos. El tema es plásticos. Y acá dice incentivar la conciencia ecológica. Pero no solamente los plásticos intervienen en la contaminación, ¿no? Gana la A. Está más expresando más terminología asociada al tema, ¿no? Porque los dos pueden ser, pero la A está mucho más clara, ¿no? Porque habla de plásticos específicamente, ¿no? Del texto se infiere que Estados Unidos es uno de los países que más contamina. ¿Por qué? Porque ahí está más oscuro, ¿no? O porque tiene más industria, también podría ser, ¿no? Carece de programas que difunden la conciencia ecológica, no, no va. Tiene la industria de plástico más desarrollada en la región, podría ser. Se halla cerca de los dos giros más grandes, no, no, no. Consume mayor cantidad, puede ser. Entonces estaría entre la B y la D. Podría ser que tiene más plástico, claro. Puede ser que consume mayor cantidad de productos asociados con el plástico, también puede ser. Entre la B y la D estaría la respuesta. No, porque lo puede, mira, el que lo tenga más desarrollado no quiere decir que lo use, ¿no? Puede ser que lo exporte también, ¿sí o no? Claro, entonces sería la D. 8. De acuerdo con el gráfico, el continente a partir del cual se concentran mayores residuos de plásticos mal administrados, bueno, son los que tienen más negrita, pues, ¿no? ¿Dónde hay más colores negritas? A ver. ¿Dónde hay más negrita, más azulita? Ah, pues en el Asia, pues, ¿no? La China, la China. Échenle la culpa a la China, señores. Échenle la culpa. Sí, sí, sí. Estados Unidos está en el lugar 20, por favor. Según datos. ¿De dónde salen estos datos? UNEP. Es una institución de la OEA, ¿no? OEA, digo, de la ONU. UNEP. Échenle la culpa a los chinos, porque es el país más grande. Échenle la culpa. Ya. La respuesta sería Asia. Según el informe que hay acá, que no, para mí no está confirmado, pues, porque es una versión, ¿ah? ¿Qué pasa si vemos una versión de los chinos? No es que voy a defenderlos a los chinos, para nada, ¿no? 9. A partir de lo afirmado en el texto, sabemos que los 5 giros se forman como consecuencia de... ¿De qué podría ser? Ah, dice de los vientos, dice, pues, ¿no? Entonces, el que habla de los vientos acá y acá. Entonces, la respuesta está entre la C y la D. ¿Cuál ganaría en la de la 9? ¿La C o la D? 9. Pongan el número, por favor, para saber cuál es la respuesta. Porque pueden poner una letra y puede ser de la pregunta anterior, ¿no? 9C o 9D. Claro, los vientos en verdad son naturales, ¿no? La C. Según el gráfico determine
¿Verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? Dice, en relación con el continente americano, Canadá, Estados Unidos y México son los países que más contaminan con plásticos. Falso, ¿no? Falso. Porque ahí han puesto a Canadá diferente. Ya, China, la primera es falsa, ya. China y Rusia son países que contaminan de manera similar. Nunca, pues, eso nunca va a pasar. Por su cercanía, menos. Cercanía descrito como sopa de plástico, menos. La 3 dice, en el continente africano se observan más de 10 países con escasa cantidad. Ah, sí, cierto. En África eso es cierto. Sería entonces falso, falso, verdadero. La D. Vamos a otro texto. ¿Ah? ¿De qué me hablan acá? Dice, durante el año 2016, el índice del precio del consumidor en Lima se incrementó 3.23 debido principalmente al aumento de precios del grupo de alimentos y bebidas, el cual creció en 3.54. Explicó cerca del 44% del resultado final, informó el INEI. De la misma manera se informó que la tendencia de los precios en términos anuales ha sido hacia la baja, lo cual resulta positivo para los consumidores. Reiteró que el resultado se sustenta en el alza de precio de los alimentos y bebidas y del grupo Enseñanza y Cultura, que aumentó el 4%. Precios, ganancias. En el año 2016, el índice del mes de diciembre creció. Va creciendo las cifras, ¿ah? Por encima del resultado del noviembre, en el que IPC aumentó 0.29. Considerando todo el año 2016, el crecimiento del índice fue muy dispar, lo que es explicable seguramente por causas, mira lo que argumenta, extraeconómicas. Pueden ser políticas, ¿no es cierto? Si comparamos el crecimiento, ¿puede un país alterar su economía por la política? Obviamente que sí, porque en verdad digamos, la evolución económica de un país depende de la decisión también de la parte política. Es muy importante, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando en un gobierno hay muchos tecnócratas, a veces no es correcto también, ¿no? Claro, debe haber esa paridad. Debe haber tecnócratas y también debe haber políticos, porque los dos se conjugan para un mejor gobierno. Si comparamos el crecimiento mensual del 2015 con el del 2016, no hallaremos mayor similitud. O sea, hay diferencias, ¿ah? No la hay, por ejemplo, entre septiembre del 2015 y septiembre de 2016. Mira, 0,03 y acá dice 0,21. Hay un incremento, ¿sí o no? El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los precios. A ver cómo son los precios. Ahí están los precios. Variación mensual del índice de precios al consumidor Lima Metropolitana en porcentaje. 2015, de julio a diciembre. 2016, de enero hasta diciembre. Comparemos entonces de julio a julio, ¿no? De julio y julio. Por ejemplo, en julio, mayor costo era, el incremento ha sido, a ver, ha sido menor en julio, ¿no? En julio del 2016. Y en agosto fue, también disminuyó, ¿no? En septiembre también disminuyó. O sea, en 2016 hay menos costo, ya, en todos los casos, ¿no? Variación mensual. Bueno, ha habido una variación menor. El cuadro muestra no solo el comportamiento mensual del IPC del año 2016, sino también parte del año 2015. En general, los cambios porcentuales revelan variaciones que van del 0,60% en marzo
del año 2016, que es cuando llega al pico más alto, hasta el año 0,01% del mes de abril. De ese año cuando alcanza el punto más bajo. O sea que en el año 2016 está el punto más bajo. Ya, pregunta. Este texto mixto, porque hay un infograma y también hay texto lineal, desarrolla, pues, este texto mixto desarrolla lineal y gráficamente el tema de las comparaciones anuales de precio al consumidor, el comportamiento del valor de los bienes de uso, descartado. Las variaciones porcentuales de precio al consumidor. Podría ser. Del índice analítico anual y mensual de los precios. Mira, hay tres respuestas, ¿ah? La A, la C y la D. Pero la D incluye a las otras dos. Mejor respuesta. 12. En el texto la palabra explicó puede ser reemplazada por explicó, fundamentó, mostró, otorgó, determinó. Explicar es detallarlo, ¿no? Entonces eso sería, fundamentar sería como argumentar, ¿no? Para sostener una propuesta, ¿no? Otorgó es dar, determinó, mostró, porque mostró es enseñar, pues, ¿no? Y cuando uno explica, está enseñando, ¿no? Bien, entonces la respuesta de la 12 sería mostró, ¿no? Ya vamos a ver a la 13. Se infiere del texto que para el autor la tendencia a la baja de los precios resulta conveniente, porque, bueno, pues a todo le conviene, pues, ¿no? Porque, a ver, si bajan los precios, ¿a quién le conviene? Al consumidor, ya. Pero el que vende, bajan los precios. Claro, se supone que el que vende va a poner el precio de acuerdo a la materia prima que va a usar, ¿no? La materia prima ha bajado, entonces va a bajar. Igual va a haber consumo, ¿no? Pero mayor consumo. Ah, entonces le conviene también al vendedor, ¿no? Porque va a tener mayor consumo, pero la ganancia va a ser menor. Porque ese dinero que gane va a ser comparado con el dinero de todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto ha ganado más? Mira, en el Perú los productos están más caros que en otros países. Vamos a compararlo con Chile nada más, ¿ya? Si un producto en el Perú está más caro, entonces cada vez que ingrese, vamos a poner una ganancia de $1. Y en Chile, como es menor la ganancia debido a su moneda y todo eso, que gane $0,5. Entonces el Perú, con ese dólar, en cualquier parte del mundo, tiene más que Chile. ¿Sí o no? Estoy poniendo un ejemplo de país nada más, ¿ah? Porque puede haber sido Venezuela, puede haber sido Colombia, etc. Entonces ponemos a dos países, Perú, Chile. Perú por un producto gana $1. Chile por el mismo producto gana $0,5. Estoy poniendo una suposición. Entonces, el Perú con ese dólar, ¿qué puede hacer a nivel mundial? Ah, puede hacer muchas cosas, ¿no? Y con $0,5, Chile, ¿qué podría hacer? Pues la mitad de lo que puede Perú, porque es la mitad del dólar, ¿sí o no? Entonces, a un país le conviene tener su moneda más sólida comparando con el dólar, ¿no? Tener que su moneda esté más fuerte, ¿no? Le conviene al país. Y sus productos también que lo venda a más precio. Claro. Por eso es que la mayoría está haciendo eso, ¿no? Contrabando. O sea, productos más baratos de otros países lo traen a Perú, ¿no? Por eso dice, vasos, tazas, colombianas. ¿Por qué? Porque allá está más barato y aquí lo venden más caro. Porque aquí en el Perú, ¿no? El precio está más costoso. Pues estamos hablando de la práctica ya. Esto es lo práctico.
Ya lo estamos experimentando en Perú. Hay productos de otros países que vienen al Perú. Y como ellos lo compran más barato, aquí salen ganando porque acá lo venden más caro. Y no porque al peruano le van a vender más caro, sino que el peruano ya por su moneda misma, ya todo el estándar de precios está más elevado. Bien, entonces en la 13 sería ver esto, pues no, los consumidores podrían comprar más. Por eso es lo conveniente, ¿no? Pero ojo, a quien más le conviene es al consumidor, bueno, pero al vendedor no tanto, ¿ah? ¿Sí o no? No tanto. Pero ya lo hemos visto, lo hemos ejemplificado con un país X, ¿no? Ya. 14. Dada la relación entre la demanda temporal de ciertos productos por el consumidor con los márgenes de ganancia, dada la relación entre la demanda temporal de ciertos productos por el consumidor con los márgenes de ganancia y el establecimiento de los precios, ¿qué rubro de bienes y servicios permitió que en marzo del 2016 el índice llegara a 0,60%? Bueno, aunque ha estado menos de la unidad, igual, ¿no? Ya. En este caso, lo que ha apoyado a ese rubro sería la educación, dijo, ¿no? Pero el problema está que acá dice servicios preparatorios para ir a la escuela, determinación de los pagos por el servicio docente, la compra de diversos bienes educativos y culturales, el exagerado cobro de las matrículas. Bueno, si te das cuenta, hay varias respuestas posibles, pero hay una que incluye a las demás. Esa es la más sólida. Y esa sería la letra C. En esto incluye al resto. Bien, la C, la 14, la C. Si hiciéramos una proyección del crecimiento de los precios al consumidor de los años 2015 al 2016, es probable que la fluctuación del índice, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasó, mejor dicho? Porque ya esto es un dato pasado, ¿no? Probablemente la fluctuación del índice, ¿qué habría pasado en ese caso? Del 2015 al 2016. Bueno, pues uno es más alto que el otro. Bueno, dice resultará más alta en el año 2016. Falso. Fuera tan disparo un año como el otro, también puede ser. ¿Resultará más baja durante el 2015? No, al revés. Fuera muy homogénea en el 2016, tampoco. Entre A y B nomás está la respuesta. Bueno, primero que en el año 2016 no es más alta. Por lo tanto, la B. La más alta, la más baja es en el 2016. La respuesta sería entonces la B. Es disparo porque ha variado, pues, ¿no? Sea cual sea el resultado del 2016, es verdad que hay un disparo en un año y el otro. Así sea el 2016 la más alta o la más baja. Eso ya es al margen. Bien. Ya, acá tenemos otro texto. A ver cómo estamos con el tiempo. Sí, estamos bien. Texto número 4. Lo que nos incita a mirar a todos los filósofos con una mirada a medias, o una mirada desconfiada, ¿no? Sarcástica, no es el hecho de que darnos cuenta una y otra vez que son muy inocentes. Filósofos muy inocentes. De que se equivocan y extravían con mucha frecuencia y con gran facilidad. ¿Qué significa que se extravían? Como que salen de la realidad, ¿no? No es que comienzan a pensar, a pensar. Cuando uno piensa, no está en el presente. Claro, no está en el presente. No está experimentando su realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando olemos un perfume, ¿no? Nos vamos a salir a la calle, nos echamos nuestro perfume. Entonces, la persona es consciente de su momento actual. Pero si uno dice, a ver, voy a salir, esta vez qué colectivo voy a utilizar o voy a ir en taxi, en el momento que lo está pensando, ya no está en la realidad, ya está en el futuro. Pero también se puede poner a pensar, bueno, ayer estuve aquí descansando
tranquilamente, sin pensar en salir, y hoy día, por esta llamada, tengo que salir. O sea, está recordando el pasado. Mejor dicho, está recordando. Entonces no está en el presente. Eso es lo que le pasa a los filósofos. En el hecho, pues, de ponerse a pensar, a reflexionar, a meditar, a sacarle, pues, ¿no? La raíz cuadrada a pi, pues se extravían, salen de la realidad. Claro, con la intención de resolver problemas de la realidad, lógicamente, ¿no? Bien, entonces dice que acusa el autor que los filósofos son inocentes, ¿no? Y que también se equivocan y también se extravían con frecuencia. Y con gran facilidad, en suma, su infantilismo, mira, ¿de qué lo acusa el autor? ¿Ah? Y su puerilidad, sino en el hecho de que no se comporte con suficiente honestidad. Los está llamando deshonestos, siendo así que todos ellos levantan un ruido grande tan pronto como se toca, aunque sea de lejos, el problema de si es verdad o no. O sea, el filósofo no quiere que duden de sus propuestas, ¿no? Claro, hay un ruido grande, dice, ¿no? O sea, los filósofos le elevan su voz cuando los acusan a ellos, ¿no? De no ser veraces, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el filósofo, mira, el filósofo, su trabajo no es como el científico, que tiene que llegar a una verdad, aunque sea temporal, ¿ya? Entonces, no es como el científico. El filósofo siempre plantea algo, pero sin demostración, absoluta demostración. No, no demuestra, pero sí está divagando sobre un tema. Un tema que les apasiona a los filósofos es el tema del amor, por ejemplo. El otro tema incluso es de la veracidad, si la verdad es verdad para todos o para algunos. Y en verdad ahí sí se anotan un gol a los filósofos, porque la verdad es relativa, ¿no? Ya, todos simulan haber descubierto y alcanzado opiniones. Así son los filósofos, ¿ah? Propias mediante el autodesarrollo de una dialéctica fría, pura, divinamente despreocupada, a diferencia de los místicos de todo grado, que son más honestos y más torpes. Estos hablan de inspiración, casi siempre un deseo íntimo vuelto abstracto y pasado por la criba. Criba es una especie de colador, por lo tanto lo asocian con la limpieza y la purificación. Lo que ellos defienden con razones buscadas posteriormente, todos ellos, 800, son abogados que no quieren llamarse así. ¿Por qué? Porque siempre defienden una idea, pues, ¿no? Y en la mayoría de los casos son incluso pícaros patrocinadores, o sea que con engaños, ¿no? De sus prejuicios. Ocultan sus prejuicios, pero los tienen, a los que bautizan con el nombre de verdades. Y están, mira, ¿por qué el autor pone entre comillas verdades? La palabra verdades. Porque en verdad el autor está cuestionando eso. Y están muy lejos de la valentía de la conciencia que a sí misma se confiesa. Pregunta 16ª. Según el autor, la honestidad es. ¿Qué es la honestidad? Parece que es la D, ¿no? Porque dice, escasa en los filósofos que dicen buscar la verdad. Porque el autor los está acusando de deshonestos, ¿no? Eso creo que lo hablamos, ¿ah? Y cierto, ¿no? Escasa en los filósofos que dicen buscar. Ah, esta es la respuesta. Sí, de hecho. Ya le habían cantado la verdad, ¿no? Que ellos que no son honestos los filósofos. Y lo dije, ¿no? Ya. En el texto la frase, el ruido grande y virtuoso, ¿qué implica? Que, bueno, que se molestan porque los acusan de no estar a la par con la verdad, ¿no? O sea, que no hablan con la verdad. De eso le acusan. Entonces, cuando al filósofo le acusan de no decir la verdad, de ser deshonesto, entonces la gente, mejor dicho, los filósofos van a reclamar, ¿no? Van a levantar su voz y en otras palabras van a hacer un ruido grande y virtuoso, ¿ya?
Entonces en la 17 marcamos la A. Implica una verdad fingida. Porque no lo han demostrado, pues. Ya, pregunta 18. Se colige. Mira, hay alumnos que a veces entendieron el texto, pero como no saben qué significa la palabra colige, no saben qué responder. Y yo les dije, anoten, anoten. Esto lo van a ver toda su vida. Lo van a ver en el examen de admisión, lo van a ver en toda su vida, van a verlo. La palabra colegir es deducir, inferir, concluir. Anótalo para que no te olvides. Se colige que para el autor la confianza en los filósofos está directamente relacionada con, lógicamente, con la verdad, ¿no? Con la verdad. La confianza. Bien. Pero los filósofos, ¿cómo actúan? De manera astuta quieren engañar, ¿no? Quieren engañar. Entonces la respuesta sería la picardía. Sí, el autor mismo los acusa. Esa es la terminología que los acusa. La picardía. Por eso dice, no son honestos y mira, inspiración también como lo pone. Entre comillas. ¿No? Así es. No se comportan con suficiente honestidad. Mira cómo los acusan. Acá dice, los que nos incita a mirar a los filósofos con una mirada desconfiada y a medias sarcástica. No es el hecho de darnos cuenta una y otra vez que son muy inocentes, de que se equivoquen y extravían con mucha frecuencia y con gran facilidad suma su infantilismo, sino el hecho de que no se comporten con honestidad, mienten, fingen, ¿no? Por eso es picardía. Engañan, pues. El pícaro engaña. Para el autor, las verdades de los filósofos, ¿qué son? Las verdades ¿son verdades o son fingimientos? Esa es la pregunta. No dicen la verdad. Entonces, esto no podría ser. Nobles arrebatos, no. Revelaciones místicas tampoco. Meros prejuicios. Lo prejuicio es lo que no es, pero se habla. Saberes axiomáticos es lo que es verdad e indiscutible verdad. Entonces la respuesta sería la C, meros prejuicios. Vamos al texto 5. Dice, según un estudio de Jorge Pérez y Karen Coral, se hablan aproximadamente 45 lenguas. En las regiones naturales de Perú, en primer lugar, en la selva se habla la mayoría de lenguas. En la selva hay más lenguas, ¿eh? 40. O sea, casi el 90% del total. Porque, ¿por qué hay tantas lenguas ahí? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué en Lima no hay? En el Cusco, ¿no? Que es el eje del imperio incaico. ¿Por qué en la selva? ¿Se han preguntado eso? Bueno, resulta pues que el imperio incaico no dominó en la selva. Para el imperio incaico le fue difícil incursionar en la selva. O sea, estoy insinuando que no contaminó. Eso estoy insinuando, ¿eh? Que no contaminó. Pero sí tuvo sus connotaciones en otros lugares donde sí llegó, ¿no? Zonas como la costa, en casi toda la costa llegó el imperio incaico, ¿cierto? Pero en la zona de la selva, por lo inhóspito, no entró. Entonces lo dejó tal como estaba. ¿Qué estoy arguyendo indirectamente? Que si esto también pasaba, por decir, en el Cusco, entonces, al no haber muchas lenguas que hasta ahora perviven o sobreviven, es porque impusieron su cultura. Mira, ese es un estudio sociológico, ¿eh? Impusieron y a la par, al de imponer su cultura, la cultura de las personas de ese lugar, del lugar, pues va a ser deteriorada.
van a desaparecer lenguas. Y no será pues que desaparecen lenguas porque han desaparecido personas que hablaban esa lengua, ya que si vamos a la selva encontramos a 20 personas, 30 personas que hablan una lengua, y el resto no habla esa lengua. No sé si sabrás eso. Tengo ese dato por si acaso. Entonces, mira, qué interesante, ¿no? Saber que el Imperio Incaico, al no llegar a estas zonas de la selva, no destruyó esta gran cantidad de lenguas que hay. Y que sí, donde llegó, hasta ahora históricamente se sabe que no hay muchas lenguas. ¿Es cierto? Ya. Bien. Algunas de estas lenguas tienen miles de hablantes y una sólida tradición cultural. Algunas, dice, o sea, no todas, ¿ah? Algunas, dice, tienen miles de hablantes. ¿Quiénes serían? El aguaruna, el machillenga, el ashaninka, el shipibo. No mencionan al conigo, ¿no? Ya. Pero otras poseen un número reducido. Ojo, número reducido también hay. Eso es lo que yo te dije. Hay grupos de 2 o 3 personas que hablan un idioma y nadie más. Y se encuentran en grave peligro de desaparecer. Ejemplo, el chamacuro, el iñapari y el resígaro. Ya ellos son... Mira, ¿qué pasa si esas 3 personas mueren? Desapareció la lengua. ¿Qué debe pasar? Deben tenerlo en reserva. ¿Te acuerdas la vicuña? Iba a desaparecer porque todo el mundo mataba por su lana. Sí, se lo comían también. Por lo tanto, la vicuña iba a desaparecer. ¿Qué hizo el país? Pues hizo reservas para cuidar, para que no maten a estos animales. Y gracias a ello, hoy en día Perú ha multiplicado la cantidad de vicuñas. Incluso lo ha exportado. Alemania se ha llevado un grupo, no mayoritario, pero ahora sí allá lo tiene en gran cantidad. Alemania produce su propia lana. ¿Por qué? Porque de aquí se ha llevado, comprado, no sé, esa parte no sé, supongo que sí, no creo que se lo haya robado, pero ya lo tiene allá. Entonces, a ver, continuamos, ¿ya? A ver. En segundo lugar, dice, en la sierra se encuentran las 2 familias de lenguas más importantes. En la sierra, el aymara, conocido también como aymara, de las 2 maneras se dice, y el quechua. Por un lado, la aymara agrupa la lengua coyabina, también conocida como aymara, con miles de hablantes, especialmente Perú y Bolivia. Ojo, que la aymara también se habla en Bolivia, con miles de hablantes, especialmente ya. Y la tupina, subdividida en jacaru, que son 700 hablantes, y el cauqui, que solamente son 3 hablantes. Por otro lado, la familia quechua es la de mayor extensión geográfica, tradición histórica y riquezas culturales. La familia que es la de mayor extensión fue la lengua del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Además, posee varios millones de hablantes del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. El quechua, ojo, el quechua abarca a más países, no solamente en el Perú, sino en Bolivia también se habla quechua, en Argentina también, en el Ecuador. Pero por si acaso tú dirás, o sea, si yo llevo a un cusqueño, llevo a Ecuador o Bolivia y les digo que hablen entre ellos, ¿hablarían igual? No, no, también hay que ver otra cosa. Por ejemplo, si tú te vas a España, que también hablan nuestro idioma, no hablan la misma terminología, no tienen el mismo acento, ¿sí o no? El sociolecto y el idiolecto son diferentes. ¿Te das cuenta? O sea que hay variación de una zona a otra zona. Es más, en el mismo Perú, tengo este dato, en el mismo Perú, el quechua
no es hablado igual en todos los departamentos. Hay variantes. Igualmente, como el castellano, en el mismo Perú, un limeño no habla igual que un arequipeño. Un arequipeño no habla igual que un selvático de habla hispana. El selvático no habla igual que un norteño y un piurano. Pones a un piurano a hablar español y a un selvático a hablar español, no hablan igual. Y los dos hablan español en el mismo país. Entonces te imaginarás que el quechua hablado en otros países no va a ser igual. Lo mismo pasa con el quechua en Perú también. Dentro del Perú hay variaciones de quechua. El quechua de Ayacucho no es el mismo quechua de el Cusco. Incluso acusan que el idioma hablado por los incas no era el quechua. ¿Qué te parece? Tarea para ti, averiguar qué hablaban los incas. ¿Ah? En tercer lugar, dice en la costa, que es el centro de migración más importante, con personas venidas de la sierra, la selva y de otros países, explica una coexistencia de lenguas variadas. La lengua común a todos sus habitantes es el castellano. No olvidemos que esta lengua llegó al país. Ojo, lengua común del Perú, castellano. No olvidemos que esta lengua llegó al país con la conquista. Es la lengua oficial de la República del Perú y de todas sus instancias de poder. El gobierno central, el Congreso, el Poder Judicial, todos ellos están obligados a utilizar el español en sus trabajos. Pero ojo, en el Perú no solamente el español o castellano es el idioma oficial, también es el quechua y también es el aymara. Repito, Perú tiene 3 idiomas. Claro, el mayoritario es el español, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona de habla quechua, un quechua hablante, entra a un juicio, ¿ya? A un juicio. ¿Saben qué es un juicio, no? Entonces, entra a un juicio, pero no sabe hablar español. Esa corte está obligada a traer un traductor. ¿Por qué? Porque la persona que habla quechua no se va a poder defender con ese idioma, porque el resto de personas no habla quechua, ¿no? Entonces tienen que garantizar que la traducción sea la correcta, nada más. Y el juicio se haría en quechua. ¿Qué te parece? Eso es ley, ¿ah? Eso es ley. Bien. Pese a que desde la Constitución del 79, el quechua, el aymara y el resto de lenguas aborígenes también son reconocidas como oficiales, que el español es claramente la lengua predominante, sí, no solo en las instancias del poder, como se ha indicado antes, sino en el sistema educativo. Claro, pues casi todo el sistema educativo es español, incluso en la selva, incluso en la sierra. Por ello, muchas de las lenguas arriba mencionadas tienden, mira, ese es un motivo por la cual pueden desaparecer. Porque todo el aparato del país obliga a que la educación sea no en la lengua vernacular o propia del lugar, sino el español que viene a ser el mayoritario. O sea, los que hablan quechua van a tener que aprender sí o sí el español. Claro, es bueno porque se insertan, ¿no? Pero también no es tan bueno porque también pierden identidad. Bien, para evitar la pérdida de riqueza cultural que ocasiona la extinción de una lengua, desde hace algunos años se ha venido implantando un programa de educación bilingüe intercultural. Y por si acaso, mira, esta lectura debe ser, por decir, hace 5 años, pero actualmente en el Perú, en los canales de televisión, no en todos, ya se enseña la educación bilingüe, quechua y español a la vez. Hay concurso, hay participaciones, hay obras teatrales, hay composiciones de novelas, cuentos a nivel bilingüe. ¿Sí? En verdad lo que se ha hecho es revalorar. Y acá dice donde se busca revalorar. Cierto,
Ya está ocurriendo eso y devolver el prestigio de muchas de nuestras lenguas autóctonas. Pregunta 20. ¿A qué se debe la presencia de los tres párrafos iniciales? Porque dijo primero, segundo, tercero, ¿sí o no? Bueno, simplemente que cada uno se enfoca en una región diferente. Ya, vamos a la 21. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto anterior? La importancia de la lengua española descartada. Esta está descartada. Lenguas en peligro de extinción también está descartada. Quedaría la A y la C. Bueno, en verdad nos está hablando de los dos, pero si te das cuenta, aquí solamente habla de aborígenes. En cambio, aquí habla de todo. Respuesta más completa, la A. ¿Qué no se puede responder a partir del texto? ¿En qué región hay mayor cantidad de lenguas? Se puede responder, ¿no? En la selva. ¿Existe predominancia de una lengua sobre otras? Cierto. ¿Quién predomina más? ¿Quién tiene más hablantes, no? ¿Y hay lenguas que tienen a 3 personas nada más que hablan? Sí, ahí lo dice en el texto. Se dice, ¿cuáles son las principales familias lingüísticas de cada región? ¿Eso dice? No, dice que hay familia lingüística, pero no cuáles son las principales. Eso no dijo. ¿Se ha tratado de revertir la eventual desaparición? Sí, haciendo programas. Programas no de televisión necesariamente, sino que ahí también se aplica en los programas de televisión. Cuando habla de programas, no vayas a pensar que necesariamente tiene que hablar de televisión. Un programa simplemente es una planificación que se puede aplicar en cualquier lugar al margen de la televisión. O sea, puede incluir a la televisión o puede no incluirla. Eso no tiene nada que ver con un programa que se plantea para revertir la desaparición de las lenguas. Entonces, la respuesta es la C. La única pregunta que no se puede responder porque no dan esos datos en la infografía. No, en el texto lineal. Ya, pregunta 23ª. 23ª. ¿Con qué intención se menciona la Constitución del año 79 en el último párrafo? ¿Por qué? Bueno, primero, ¿cuántas lenguas tenemos? Más de una. La española no es la única, ¿sí o no? Ahí está el aymara y también está el quechua. Ya. Sería esta, mira, ve, la 23 sería la D. Para evidenciar el predominio del español frente a las lenguas nativas. Para eso. ¿Por qué? Porque se hablaba que en el Perú se hablan varios idiomas, ¿no? Y a la par hay varias que también son oficiales. Pero a pesar que son oficiales, la que más predomina, porque más se usa, porque el Estado mismo la promueve en la educación y en otros campos más, hasta en los juicios, por eso que es la que predomina el español, la D. Vamos a ver texto 6. Marco Martos. ¿Quién será Marco Martos? Ah, pues es el presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Antiguamente solamente había una Academia de la Lengua española que radicaba en España misma. Pero pasó el tiempo y hoy en día cada país tiene su propia academia de la lengua. En el caso de Perú se llama así, Academia Peruana de la Lengua, que queda en San Isidro. Tú puedes ingresar, claro, sí, puedes ingresar, pero no te dan todo para que puedas tocar todo, pues no siempre hay limitaciones, pero sí te dan facilidades para que puedas participar. Claro que también, mira, ve, si tú eres un curioso, vas allá, y si yo quiero entrar a tal lugar, lo primero que te van a preguntar es, ¿y usted a qué se dedica? Si usted se dedica, por ejemplo, a mototaxista,
¿Tiene que ver con la educación el mototaxista? No. Si usted se dedica a ser comerciante, ¿tiene que ver? Tampoco. Pero si usted es un alumno de lingüística de San Marcos, pase usted. ¿Por qué? Porque está en la rama. Por eso también, pues, ¿no? No vayan a pensar que la puerta está abierta para todos, ¿no? Solamente para aquellos que están en el rubro de la lengua, pues, ¿no? Claro. En la Academia Peruana de la Lengua, ellos tienen acceso. Claro, el público también le dan, pero hay programas para entrar. O sea, cada cierto tiempo también hacen, como dices, turismo adentro, ¿no? Pero hay una programación. O sea, no es que alguien va y dice, bueno, le pido permiso, ¿no? Educadamente, ¿no? Tiene que haber toda una organización así. Bien, ¿qué más? Estableció en una entrevista por el Día del Idioma que en promedio los hablantes usamos 300 palabras para comunicarnos. Usamos 300 de las 283.000 palabras. Tampoco, por favor. Creo que acá debió haber sido 3.000, creo. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Seamos matemáticos en un tema de lenguaje, usamos aproximadamente, mira, esto de nuestro idioma, el 0,1%. Es decir, si la lengua española es un gran océano, nosotros nos conformamos con un gotero. Está acusando eso, ¿no? Que si bien tenemos un idioma riquísimo, no lo usamos completamente. Habla pecausa, dice, ¿no? Habla pecausa. ¿Ya ves? Por hablar habla pecausa, no hablas esa cantidad, pues, ¿no? Habla brother. Kifui, kisisu, dice, ¿no? Esas palabras. Hasta son inventadas, ¿no? Ya. No, deformadas, no inventadas, son deformadas. Porque ¿qué es eso? Sí existe, ¿no? Kisisu, kisisu. Ya. Son 300 palabras que en promedio usa una persona común y corriente. Alguien de a pie con la educación escolar le bastó y sobró. Martos también afirma que una persona culta llega a emplear 500 palabras, o sea, incluso una persona culta. Un novelista, bueno, utiliza 3.000, mientras que Cervantes utilizó 8.000. Por otro lado, la página de la Fundeu BBA, asesorada por la RAE, establece que todos los estudiosos de nuestra lengua están de acuerdo en que esta no puede encorsetarse, o sea, no puede estar limitada. Encorsetarse viene del corset. Corset es una vestimenta que tienen las mujeres, bueno, antiguamente, ¿ah? Cuando eran muy gordas, entonces se ponían una especie de faja, ya ese era el corsé. Entonces se apretaban y parecían que tenían una mejor cinturita, ¿sí o no? Claro, para eso se ponían las mujeres. Antiguamente, ahora creo que no existe, no sé, no soy testigo, no soy testigo. Tampoco tengo datos, ¿ah? Pero bueno, eso es lo que utilizaban las mujeres gordas antiguamente, ¿no? Para mostrar una cinturita. No, incluso algunas tenían una cintura muy bonita, pero se ponían ese corsé, de todas maneras, pues. O sea, querían ser más delgaditas, pues, ¿no? Y algunas incluso habían deformado su esqueleto, por si acaso. Imagínense a tal extremo que era la exquisitez, ¿no? Ya. Bueno, entonces, todos los estudiosos de nuestra lengua están de acuerdo en que esta no puede limitarse, ¿no? Sino que es algo mutable, que evoluciona, que cambia. Así es nuestro idioma. Bien, sin embargo, nos advierten también que se enferma o se degrada. Cierto, el idioma también se enferma. ¿Cuándo decimos que se enferma? Cuando la estamos manipulando demasiado, la cambiamos. En vez de decir señora, señor, decimos seño. Ahí estamos cambiándola, degradándola, ¿no? Claro. Bien, y otra cosa, hay un montón de ejemplos, ¿ah? Hermoso es estudiar sobre la lengua. Yo tuve la suerte de estudiar eso. Bien, un ciudadano promedio español no utiliza más de 1.000 palabras. Y solo los más cultos alcanzan a 5.000. Mentira, los españoles son más jergueros. Coño, ¿qué estás hablando, coño? Es más, algunos jóvenes utilizan solamente un arsenal de 240 palabras. O sea, le están acusando de ignorantes a los jóvenes nomás. No, yo creo que hoy en día se ha estandarizado. La mayoría tiene la misma cantidad de palabras. Un poquito más, un poquito menos. Sí, se ha estandarizado. No, este dato. Marco Marto, por favor, no te me caigas. Yo te admiro bastante.
sean 300 o 240 palabras, estamos ante un número exiguo de palabras y aceptamos que son 1000 la cantidad de palabras que como mínimo un buen profesional debe utilizar para utilizar sus ideas con eficiencia. Este incremento del léxico significa aumentar en 3 veces, incluso en 4 veces, nuestro registro de palabras. Entonces es fundamental que el nuevo universitario comprenda que sus estudios le exigirán una forma de pensar más rigurosa. Y para lograrlo siempre estarán las palabras, sean en contextos o sean en lecturas, ¿no? ¿Cuáles serían los contextos orales también? Las exposiciones, las entrevistas, intervenciones en clase. A ver, ¿tú a qué te has dedicado? Expones, 1. Entrevistas, 2. Intervienes en clase, 3. Sustentas a una propuesta o tesis, 4. ¿Cuál de los 4 haces tú? Ya, por ahí vamos, ¿ah? Si tú haces de los 4, 1, entonces estás en algo. 2, suficiente. Exposición 1, entrevista 2, intervención en clase 3, sustentación 4. De los 4 haces 1, estás en algo. Respetable, diría yo. Pero si haces 2, excelente. No te pido mucho. No te pido más. Haces 3 y 4, excelente, pues. Maravilla, maravilla. Entonces, ya tú de ahí te das, tienes que tener conciencia de cómo vas caminando, pues, ¿no? Con el lenguaje. Ah, dice, en contextos escritos serían, por ejemplo, tú haces informes, tú haces exámenes, tú haces monografías, tú haces tesis. ¿Cuál de los 4 haces? Exámenes, ya va 1. ¿Qué más? ¿Qué más haces tú? Deberíamos mandarte una monografía. Yo debería mandarte una monografía. Ah, no estamos en colegio, ¿no? Ah, ya no estamos en colegio. Pero tú deberías hacer una monografía. ¿Qué es una monografía? Plantear un tema mediante el estudio e investigación tuyo y desarrollar el problema que has planteado. Esa es una monografía. Parecido a la tesis, parecido. Sino que la tesis ya tiene mucho más rango, ¿no? Mucho más rango, más envergadura, más calidad, etcétera, ¿no? Ya. El alumno universitario debe familiarizarse con la variedad formal de nuestra lengua. Por ojo, el alumno universitario tiene que dar informes, ¿ah? Todas las semanas tiene que dar informes sobre un curso o más, la cual exige precisión, corrección y riqueza de vocabulario, pues, ¿no? Así, en lugar de decir unos 20 cuadros surrealistas hechos por Dalí y Rodin, se pusieron durante enero en el Museo del Arte Italiano, el alumno debe saber que es posible en aras de la precisión decir pintados por Dalí o Rodin. Dalí o Rodin. En vez de utilizar esta palabra hechos, debería decir pintados. Es el término más exacto. Y que también es posible modificar más partes del enunciado. Cuando dices unas 20 pinturas creadas por Dalí y Rodin, para evitar la redundancia, decir simplemente pinturas surrealistas pintadas por. Sería lo más breve. Pregunta 24. ¿Cuál es el sentido más preciso de exiguo en el texto exiguo? Bueno, exiguo es poco, pues, ¿no? ¿Escaso o reducido? ¿Cuál de los dos sería? Pero dice en el texto, a ver, ¿dónde está la palabra exiguo? Acá no está, acá está. Está, acá. No está. Aquí tiene que estar entonces, ¿no? ¿Lo encuentras acá? No, no está. Nos habremos pasado. Tampoco.
Acá está. Estamos ante un número exiguo de palabras. Bueno, si es exiguo de palabras sería escaso. Ya. 25. 25. ¿Cuál es la intención del autor del texto? Dar a conocer la precaria situación de los estudiantes universitarios, que no lo está tratando de dejarlos mal. Incluso no solamente habla de universitarios, habla de otros niveles también. Mencionar que se pueden emplear diferentes palabras al expresarnos. Mira, es una propuesta, pero muy vaga para la intención del autor. Instar a los alumnos que aprendan todas las palabras del diccionario. Esta palabrita pues siempre saca roncha, ¿no? Exhortar a las personas que utilicen más palabras, la de lejos. ¿Qué se puede afirmar a partir del texto? Las personas cultas utilizan más de 500 palabras, puede ser. Mediante los estudios se puede incrementar el vocabulario, también puede ser. Los escritores deben conocer alrededor de 3.000 palabras. No, esto no debe. La redundancia podría ir en contra de la pobreza léxica. Sí, pero mejor es A o B. Entre A y B. ¿Cuál marcamos? Ah, ya, a partir del texto quiere decir para el futuro, la B. Mediante los estudios se puede incrementar el vocabulario. Claro, pues. ¿Qué intención persigue el ejemplo final del texto? Ah, ya, sobre Dalí, ¿no? Surrealismo. Dice, bueno, acá dice que se ha utilizado mal la palabra hechos. Debería haber sido más específico como pintados, ¿no? Y la otra, cuando dice unas 20 pinturas y creadas por Dalí y Rodin, para evitar esa redundancia deberían decir pinturas surrealistas, pintadas por. Claro, para no estar en redundancia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué intención persigue el ejemplo final del texto? Estaba entre la B y la C, mejor respuesta es la B. Ilustrar con un ejemplo cómo evitar imprecisiones y redundancias. Claro, la imprecisión era que dijo la palabra hecho cuando debió haber utilizado la palabra pintar, ¿no? Y la otra, porque ya había hablado del surrealismo y que pintó cuadros, entonces para evitar decir dos cosas a la vez, decir una sola, pinturas surrealistas, nada más. Bien, la B. 28. Ah, no, y este es este texto 7. A ver, ¿cuándo estamos? Todavía tenemos tiempo. Elif Bilgin, un adolescente turca de 16 años. Elif. ¿Qué? Creo que he visto esta novela, creo, esta novela turca. Elif, ¿no? Ya. Recibió un premio del prestigioso certamen norteamericano Science in Action, in Action, Ciencia en Acción. Ya, o sea, no es una novela, pero tiene el nombre. Por su original invento, un método de producir plástico usando cáscara de plátanos, en vez de derivados del petróleo. Claro, pues. Además del dinero que recibirá por su creación, Virgin ganó un viaje en septiembre de este año a las oficinas de Google en California, donde competirá junto a jóvenes promesas de todo el mundo por el premio Google Science Fair, que ofrece $100,000 y diversas oportunidades de formación científica. ¿Hasta dónde está yendo Google? Creo que Google se está proyectando. Ya. Todos los años la revista científica americana lanza este premio que da fondo a jóvenes científicos que buscan cambiar el mundo con los recursos que tiene. Este año, ¿por qué? Con recursos que tiene, porque se supone que en Turquía el plátano es común, ¿no? Este año la suma de $550,000 para Bill quien compartió premiación con otros 14 jóvenes de los 5 continentes. El nombre de su proyecto es Going Bananas, que en inglés da lugar a un juego de palabras que quiere decir al mismo tiempo volverse loco y apelar a las bananas. Justamente la joven encontró una solución curiosamente simple, ecológica y barata de producir plástico a partir del popular fruto en lugar de utilizar derivados del petróleo.
Oye, ¿verdad? Me he puesto a pensar en este momento, porque cada vez que como plátano, me da pena botar la cáscara. ¿Sabes por qué? Porque pienso que ahí hay proteínas para alimentación, ¿no? Si te acuerdas que está de moda cuando compras salchipapas, todo eso, ¿no? Pollo broster. Está de moda las papas nativas. ¿Cómo venden las papas nativas? Con cáscara, ¿sí o no? O sea, se está aprovechando la cáscara. Claro que ahí no es de adecuado porque estamos friéndola. Estamos haciendo perder ciertos elementos utilitarios, ¿no? Claro, pero yo a veces digo, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a comer la zanahoria, igualmente, le cortas. Y a veces no le cortas delgado, le cortas grueso. Oye, estamos perdiendo. Por eso me parece que hubo un caso en el Perú, no sé si es un solo caso, pero que era una persona que recogía de todos los lugares donde hacían comidas, recogía el residuo, pero el residuo no contaminado, ¿ah? Solamente cortaban, por decir, el plátano, la yuca, etcétera, todo eso lo guardaban en un solo lugar. O sea, no, y el mismo día lo recogían. ¿Quién lo recogía? Un sacerdote, me parece, que lo llevaba a un comedor popular y lo utilizaban para comer, ¿ah? O sea, lo preparaban todo, le quitaban la primera piel negra de la yuca, por ejemplo, y lo metían en una olla, le echaban pues, ¿no? Ajo, cebolla, y preparaban una sopa nutritiva, y habían demostrado que esa sopa, con esos residuos, era nutritivo. No estaba putrefacto, no estaba contaminado, las vitaminas estaban con eso, porque solamente era sancochado, y ni siquiera lo sancochaban bien, bien. O sea, no lo deshacían, como nosotros a veces acostumbramos, ¿no? Increíble, ¿no? En estos momentos me está haciendo acordar con esta creación de esta señorita turca, ¿no? Bien, el método que he diseñado es tan simple que prácticamente lo puede hacer uno en casa, explicó la joven turca. Todo el mundo puede usar plástico producido y nuestro hermoso planeta se ahorrará las consecuencias, como la contaminación del aire, etcétera. Bueno, Elif estudia actualmente en un colegio de Estambul, todavía es escolar, 16 años, para jóvenes especialmente dotados, y necesitó 2 años para desarrollar su método. Gran parte del tiempo debió comprar plátanos en un mercado cercano y macerar luego las cáscaras, utilizando químicos diversos que no son tóxicos. Claro, los químicos también hay químicos naturales, por supuesto. Y a la joven investigadora Elif comenzó hirviendo las cáscaras y mezclando la pasta con pequeñas cantidades de glicerina, soda cáustica. Bueno, eso creo que me parece que utilizan para hacer jabones, ¿ah? Y ácido clorhídrico. El plástico resultante se descomponía al cabo de 3 días, por lo que fue necesario investigar más en profundidad el proceso. Descomponer quiere decir se podría, pues, ¿eh? Se pudre. Así descubrió que colocando la cáscara en una solución de sulfito de sodio, un antioxidante antes de hervirla y ajustando las cantidades de cada químico involucrado, el plástico creado se mantenía inalterable y resistente. Interesante. Y eso que aquí no han hablado del carbonato, ¿ah? Porque el carbonato es otro elemento que también purifica. Ni te imaginas lo que puedes hacer con carbonato. Anota, y para que investigues, ¿ya? ¿Qué se puede hacer con carbonato? Anótalo, ¿ah? No seas ocioso. Saca la correa, ya. Profe, estamos en academia. Igual tienes que investigar. Claro. ¿Acaso tu investigación va a durar días, años? En 15 minutos tienes el dato. Con Google, ya seguimos. Saca la correa. Tienen miedo, ¿no? A ustedes les han pegado, ¿ah? Si ustedes tienen miedo cuando hablo así es porque les han pegado. Pobrecitos. Bilgin ya está pensando en los usos, Elif, ¿no? Elif está pensando en los usos que podría dársele como aislante para cables eléctricos o prótesis médicas o estéticas. Mira, ¿cuánto puede variar la naturaleza, no? Mira, tú te lavas con champú. Champú de aloe, dice, de aloe, ¿no? Tu champú caro, ya. Eso se hace de la sábil. Bien, ¿qué más? Eh, la adolescente, o sea, Elif, cuenta entre sus ídolos y referentes a Marie Curie. ¿Sabes quién fue Marie Curie, no?
La que descubrió el curio. Claro, por eso le pusieron su apellido. Premio Nobel de Física y Química y dice que la venera, o sea, la venera la adora, pues, ¿no? No solo por sus conocimientos y avances en sus estudios sobre la radioactividad, sino por abrir camino para la llegada de científicas mujeres. ¿Cómo es, no? Siglos de postergación de la mujer ahora tienen una oportunidad. Las puertas del mundo se abren para la joven científica cuya creación ecológica podría ayudar a construir un mundo más sostenible, más sustentable. Pregunta, ¿qué ingrediente no se utiliza en la mezcla? Uy, ahora, acordarse de todo esto. Ya, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo me acuerdo de agua y disulfito de sodio, pero cloruro de sodio y almidón no. Almidón me parece que no, no lo recordaba. Vamos a ver, ya, vamos a recordar. Mira, aquí habla de que, bueno, hasta ahí todavía no habla de nada. Acá tampoco nada. Pero aquí sí habla. Dice glicerina, soda cáustica, ácido clorhídrico. ¿Qué más? Disulfito de sodio. Ah, sí habla. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Almidón no habla, ¿no? ¿O sí? Chicos, ¿habló de almidón? ¿Hay cloruro de sodio? Y empecemos de aquí. Aquí no habla de nada, solamente de petróleo, nada más. Acá tampoco. Acá agua, y ahí está agua, ya, bueno. Ahí solamente mencionaba agua, ya. ¿Qué más? Glicerina, soda cáustica, ácido clorhídrico, disulfito de sodio. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, a ver, nada más. Hay agua, hay disulfito de sodio. Cloruro de sodio no está, ni almidón tampoco, ¿no? Ah, ya, de repente almidón está con un nombre químico, ¿no? Claro, entonces sería cloruro de sodio. Porque esto ya no se va a cambiar, pues, ¿no? Ya la C, 28 la C. Ya, vamos a la 29, ¿ya? ¿Por qué es innovador el proyecto de mención? Descartado las dos últimas, ¿no? Este tiene mejores argumentos. La A y la B son correctas, pero la A tiene mejor argumento para decir que es una innovación, ¿no? En el texto la palabra dotados, ¿qué significa? Dotados quiere decir que tiene, pues, ¿no? Ya, entonces en la 30 pondríamos, te han dotado de algo, te han dado. Rico, uy, puede ser rico talentoso, ¿no? Dotados. Vamos a ver dotados. A ver acá, no, acá, empezamos acá. Dotados, acá hay dotados. No hay, tampoco. Acá están, dotados. Dice, el DIF estudia en un colegio Estambul, especialmente dotados y necesito, ya, ya de frente talentosos. Talentosos. ¿Por qué es relevante según el artículo la entrega del premio?
¿Por qué es importante? Porque promueve la creatividad de obtener... Ah, parece que es la A, ¿no? La 31. Claro. Porque mira, la A está incluyendo a esto, ¿ve? ¿No? Y esto, incluso esto. Más completo la A. Y mucho más todavía, porque dice beneficio económico. Bien. ¿Qué tenemos? Alguien que está subiendo la escalera y se cae. Se registra una muerte accidental cada 15 minutos en México. Principales causas de muerte a nivel nacional, enfermedades cardiovasculares, o sea, ataque al corazón, ¿no? Tumores, complicaciones de diabetes. Y en el cuarto lugar están los accidentes. Hogar y trabajo, los sitios más accidentados. Pero ¿dónde más va a ser? ¿La calle? ¿Dónde más paras? Pues, ¿dónde más andas? ¿En el hogar o en el trabajo? Bueno, en el caso tuyo no sería trabajo, sino en el estudio, pues, ¿no? Si fuera el momento presencial, pues, estarías en la academia, pues, ¿no? Año 2002 o 2022, no, 2002. 35.000 muertes por accidente. En hombres entre 15 y 29 años, 73%. O sea, hay más varones que tienen accidentes. Son menos cuidadosos, ¿no? En el hogar, 17%. Ojo que estoy hablando acá, mira acá. Hogar, 17%. Trabajo, 14%. Tránsito, 11%. Sitios recreativos, 2.4%. Y escuela, menos. Miren, chicos, miren, chicos. En la escuela hay menos accidentes. Hay que estar en la escuela, pues, chicos, ¿ya? ¿Sí o no? Hay que estar en la academia. Ojo, próximo año presencial, ¿sí o no? Ustedes lo piden, ¿ah? Ya mira, van a estar en la escuela todo el día. Ahí van a llevar su comida, ¿de acuerdo? Van a llevar su comida. Ahí van a estudiar a todo el día. Claro, pues se concentran. Listo. Yo tengo la experiencia de varios alumnos, casi 5, que en diferentes épocas, oye, se quedaban en la academia todo el día, llevaban su comida y a veces cuando no llevaban comida se compraban su frutita. Bien, bien tierno. Y ingresaban en primeros puestos. Se dedicaban todo el día también, pues. Porque eso de que los que ingresan son los más inteligentes, falso, falso, falso. Los que ingresan son los que más la sudan, los que más trabajan, más practican, más ejercitan. Eso que se creen inteligentes, que no, ya es allá, yo lo sé. Hablemos de hechos, ¿sí o no? Claro. 32. ¿Qué no se puede responder según la infografía? A ver, a ver. Parece que es la B, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de muertes? Los accidentes. ¿Cuánta es la cantidad de muertes en el 2002? Sí, se puede. ¿Cuáles son las actividades donde pueden ocurrir los accidentes? También se puede responder, ¿no? Donde hay menos accidentes, incluso yo dije, en el colegio, la academia, la escuela, lugar de estudio, ya. La 32, esto podría decir, esto no se puede decir, ¿no? Para nada. No habla de ese porcentaje. Ya, vamos a la 33, ¿ya? Según la imagen, ¿cuál es la principal causa de muerte en México? Ahí dijo, ¿no? Esto, enfermedades cardiovasculares. Todos están en la lista, ¿ya? Pero la B, la mayor. ¿Dónde podría aparecer la información? Esto de los accidentes. ¿Artículo científico? No, pues no. ¿Blog de opinión? Puede ser. ¿Un afiche público? No. ¿Artículo periodístico? Puede ser, ¿no? 34D. Porque el artículo periodístico habla de todos los temas, pues, ¿no? ¿Para quién estaría dirigida la imagen? ¿Para los ciudadanos de México? Obviamente, ¿no? Ya. Alguien que quisiera viajar a México. Bueno, eso pasa en cualquier sitio. Para alguien que desea realizar reportaje de las muertes en México. Podría ser la B, a una persona que quiera hacer un análisis de las posibles muertes en México. Ah, ya está mejor.
A una persona que se encuentra efectuando un análisis de muertes internacionales. No, pues México nada más, pues. La C. Listo, ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que hay en esa academia? ¿Cuál academia? ¿En cuál academia? ¿En la nuestra? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué es lo que hay en esa academia, profe? ¿Cuál academia? ¿En la RAE? Ah, ya en la RAE, ¿no? Ah, pues ahí, bueno, ahí primero que hay biblioteca, ¿ya? Hay bastante documentación. Pero ahora yo calculo que, bueno, estoy hablando pues, de cuántos años, ¿no? Pues, 30 años, creo. Ahora hay ya todo está digitado, pues, ¿no? O sea, hay computadoras, creo que por ahí va la cosa. Sí, o sea, no es un lugar para ver, sino para saber. Eso es lo que yo diría respecto a, este, a la RAE, ¿no? Creo que de eso me están preguntando, creo. Ya. Oye, ¿tú qué haces atrás? ¿Soy pelucón? Sí, pelucón. Ya, próximamente voy a estar así con el pelo, ¿eh? Me está creciendo el pelo ya. De que me he recortado. Bien, chicos, ya hemos finalizado. Miss, ya hemos